Hola, hola, mis amores, bienvenidos a mi canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Carla y soy una cubana viviendo acá en Houston. Les invito de que si no se han suscrito al canal, que se suscriban, le den like al videito al final si les gusta y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún videito nuevo. Todas aquellas personitas que vieron el video de la semana pasada saben de qué va a tratar este videito, aunque el tema, es decir, el título del video ya les va a ir haciendo una idea. En el video anterior yo les estuve contando cuál fue mi experiencia como estudiante de enfermería en Cuba. Entonces, en este videito les voy a estar contando a ustedes mi experiencia como enfermera en Cuba. En el año 2017 yo me gradué como enfermera de técnico en enfermería en la ciudad de Matanzas, Cuba. En ese mismo año, exactamente el 30 de enero de 2017, comencé a trabajar en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez de la ciudad de Matanzas, con un formato de 24 horas por 72. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajaba un día entero haciendo guardias y descansaba 3 días. Mi experiencia profesional comenzó en la sala de cirugía general del Hospital Faustino Pérez, donde estuve alrededor de unos 3 años, hasta que ya después, todo seguido, estuve trabajando en la unidad de cuidados intermedios. Pero entonces, les voy a comentar a ustedes por parte cómo fue mi experiencia. Yo trabajaba en la sala de cirugía. Al inicio estuve trabajando en compañía, es decir, éramos 2 enfermeras para 29 pacientes. Escuche, 2 enfermeras para 29 pacientes. Las personas que están acá en los Estados Unidos y quizás en otros países saben que realmente cuánto es el límite de pacientes por enfermero. Ya de ahí, 2 enfermeras para 29 pacientes era demasiado. Pero ahí no queda la cosa, porque debido a la inmigración, a problemas X, el hospital se vio afectado por la falta de personal. Entonces, en los turnos que trabajamos 24 horas, cuando eran de 2 enfermeras para 29 pacientes, solamente nos quedamos una enfermera para 29 pacientes. Es decir, que se trabajaba, es decir, yo trabajaba sola en la sala de cirugía general con 29 pacientes y yo sola, ya les quiero decir, yo hacía absolutamente todo yo sola. Entonces, de aquí viene mi experiencia y le digo que amarga, pero gracias a esa experiencia amarga, hoy por hoy tengo las habilidades que tengo, que quizás a lo mejor los enfermeros de otros países no las tengan. No quiero hablar más de los enfermeros de otros países ni decir que nosotros somos mejor que nadie, no. Pero para nadie es un secreto que el enfermero cubano, debido a las escaseces de personal, de insumos, tenemos habilidades que a lo mejor los otros enfermeros no las tengan, porque para nadie es un secreto que aquí las cosas son más fáciles, tienes mejores equipos para trabajar y se te facilita mucho el trabajo. Sin embargo, el enfermero cubano no las tiene. Y me la vi muy fea. Esto obviando la parte de que los enfermeros, mis compañeros eran maravillosos, de que mi jefa de sala era maravillosa, de que el personal médico era maravilloso, y lo son porque sé que son un maravilloso equipo, pero eso no quita la carencia con la que trabaja el personal de enfermería. Digo de enfermería porque soy enfermera, pero en realidad con la que trabaja el personal de salud en Cuba. Entonces, comentarles que imagínense que era yo sola para 29 pacientes, un día entero, 24 horas. A veces me tocaba doblar. Si no saben lo que es doblar turno, es que, un ejemplo, tu compañero que le tocaba relevarte para tú poder ir a tu casa, no iba y te tocaba trabajar 48 horas, es decir, 2 días seguidos. Ustedes no se imaginan lo difícil que es, porque el sueño te gana, el cansancio te gana y estás trabajando con vidas humanas, estás trabajando con personas
que un error es imperdonable. Entonces, una de las partes más difíciles es que en los hospitales, y no solamente en los hospitales, sino en las personas que trabajan para público, con público, saben de que te puedes encontrar personas de un carácter, más asequible, personas que puedan entender mejor y otras personas de que no entendían. ¿Y a qué voy con esto? Me debo a los pacientes y a los acompañantes. A veces los pacientes y los acompañantes no entendían de que era una sola enfermera y digamos que el medicamento, digamos que son 29 pacientes, para que ustedes me entiendan. Y a los 29 pacientes le tocaba a las 2 de la tarde administración de medicamentos de cualquier tipo, sea el que sea. Era imposible, y es imposible porque aún es así, es imposible que un solo enfermero a los 29 pacientes le pueda administrar el medicamento a la hora exacta. Entonces los pacientes a veces no entienden eso. Mire, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no saben lo que yo les voy a decir, pero bueno, les voy a explicar. La técnica de endovenosa, que es la administración de medicamentos por vena, para administrar este medicamento debes tardar de unos 5 a 10 minutos. Entonces, digamos que tú trabajas con 29 pacientes y eres tú sola y tú te demoras en un paciente de 5 a 10 minutos, digamos que ese paciente tenga un solo medicamento para administrar, cuando realmente no es así. Cuando un paciente que está hospitalizado en realidad lleva más de un medicamento. Entonces, para ti se te hace sumamente imposible a los 29 pacientes administrarle medicamento a la misma hora. Y eso, caballero, la gente no lo entendía. La gente lo que entendía era de que si el medicamento le tocaba a las 2, había que ponérselo a las 2. Y para nosotros era sumamente imposible. Era sumamente imposible. Eso es por la parte de los acompañantes y los pacientes, la parte que me la vi fea en ese sentido. Gracias a Dios, tuve pacientes muy buenos, acompañantes muy buenos, y de una manera u otra siempre me supe desenvolver, pero sí era muy difícil porque sí habían personas que no entendían esa parte. Les comparto la parte de la escasez de los insumos. Les hablé de la parte de los acompañantes, que todo se deriva a la escasez de personal, porque si realmente hubiera la cantidad de personal que se necesita por sala, por protocolo, esas cosas no pasaban, pero bueno, no lo había y pasaba. Ahora les voy a hablar de la parte de la escasez de los insumos, como les decía. En una sala, digamos, de cirugía, de medicina, de la que sea, habían 29 pacientes, ¿es cierto? Entonces, caballeros, daban las jeringuillas, ¿sabes? El insumo para usted trabajar sus 24 horas, digamos, jeringuillas, guantes, bisturí, ¿sabes? Todo lo que tú necesitas para tus 24 horas, que era muy poco que no te alcanzaba para los 29 pacientes. Caballero, había que hacer magia. Esta que está aquí le tocó ir sala por sala a preguntarle a ver quién tenía una jeringuilla, quién. Gracias a Dios, lo voy a decir, gracias a Dios, en ese tiempo que estuve en cirugía, no nos vimos muy afectados, porque realmente en ese tiempo no nos vimos muy afectados, sino ya después de mi etapa, de mi etapa de trabajar en la sala de cirugía, ya sí después nos vimos afectados, que teníamos que trabajar con las jeringuillas de cristal. Esas jeringuillas de cristal, yo tengo una cortada, así, una marca en este dedo de una cortada, que me dijo una jeringuilla de cristal, porque al tú cargar el medicamento, ellas cogen aire y se explotan. Y entonces eran jeringuillas de 5 mililitros, es decir, de 5 cc o de 2.5, y un medicamento para tú diluirlo mínimo, o sea, cuando lo vas a pasar endovenoso, mínimo hay que diluirlo en 10 cc cuando es un bulbo, pero cuando son 2 bulbos es en 20, ¿sabes? Depende del tipo de medicamento, de lo fuerte que sea el medicamento. Entonces se te hacía sumamente imposible con una jeringuilla de 2.5 para administrar un medicamento, digamos un bulbo de omeprazol, que tenías que diluirlo en 10, tenías que utilizar 2 jeringuillas de A5 cuando te la daban de A5. Entonces hacía sumamente imposible la cantidad de insumo, y hablo de las jeringuillas, hablo de los guantes. Caballero, los guantes tú tenías que lavarlos, tú usabas los guantes, tú los lavabas, te echabas alcohol, solución y hipoclorito, lo que te vayas a echar en los guantes para tratar de desinfectarlo lo máximo posible, y después tú los
tendías para que se secaran y después volverlos a usar, porque era la escasez de guantes inmensa. Eso era desesperante. Y hablo de la escasez de guantes, la escasez de sábanas, que a veces las sábanas en la sala no estaban completas, llegaba un ingreso, un nuevo paciente a la sala y a esa hora no había sábana y tenías que ir a la sala del frente o a la sala del lado o a la sala del otro piso, pedir una sábana. Ellos te hacían un papelito como la que le habían prestado una sábana a la sala tal y tú tenías que firmarle y al otro día entregar la sábana, todas aquellas cosas. Imagínense. Una sola enfermera, esta que está aquí, como todos los demás compañeros y colegas, una sola enfermera, 29 pacientes, llegaba a un ingreso, que a ese ingreso tú tenías que canalizarle la vena y hacerle todos los procederes previos, ¿sabes? Cuando el paciente entra a la sala, porque en ocasiones, ¿sabes? En lo que es en urgencia, no le ponían, no le canalizaban la vena y tú tenías que canalizársela. Entonces tú tenías que dejar la sala sola, era así, porque no había manera, dejar la sala sola e irte por el hospital a ver quién te presta una sábana, quién te resuelve una jeringuilla, quién te resuelve un trocar, porque a veces 29 pacientes y lo que, ¿sabes? Lo que te daban para la guardia del turno eran 2 trocar, 3 trocar, y realmente no alcanzaba. Y era así, una constante agonía, un constante pasadera de trabajo, hablarlo así de la manera, no sé, que más ustedes me puedan entender. Y aquello era agobiante. Yo les confieso que ya después cuando ya yo entraba, como que ya le cogí el ritmo, porque realmente me gusta mi trabajo, me gustaba mi trabajo y me gusta, ¿sabes? Me gusta la enfermería, pero era agobiante la falta de insumos, la escasez de todo que había, y había que hacer magia, digamos de que había un paciente que necesitaba que ponerle catéter nasal, porque había que administrarle oxígeno, es decir, catéter nasal o tenedor nasal o mascarilla nasal, como usted la conozca, y a no haber, ¿sabes? Porque no había, tú tenías que coger un equipo de venoclisis, el equipo de venoclisis, ¿sabes? Cuando te ponen el troquecita o cuando te ponen la mochita, te ponen el equipito de venoclisis, que es el que va enganchado al suerito para poder que te entren los líquidos por la vena, ¿no? Ese equipo de venoclisis, tú lo cortabas por la parte de adelante, ¿sabes? Donde tiene el gotero, y esa parte tú la cortabas, se la ponías al paciente, se la fijabas con un esparadrapo aquí en la nariz y la otra parte de la gomita donde tiene la agujita tú la retirabas, le quitabas la rosquita de adelante y te quedaba la gomita y esa gomita tú se la ponías al flumíter, que era donde sale el oxígeno para el paciente y así tú inventabas un tenedor de oxígeno para el paciente. Y como eso, muchísimas cosas más cuando no habían sonda nasogástrica, es decir, sonda de Levin. Tú vivías en constante invento porque nunca había nada y tú tenías que hacer de tus cosas para poder ayudar al paciente, para tratar de la manera, ¿sabes? De la mejor manera posible que el paciente pueda recibir el tratamiento. Culminando mi etapa de enfermera en cirugía general, yo pedí mejoría de servicio para la unidad de cuidados intermedios. ¿Por qué mejoría de servicio? Porque en esa sala se trabaja en mejores condiciones que en las salas abiertas. Le dicen salas abiertas, todas esas salas donde hay cierto flujo de cantidad de pacientes, y las salas cerradas son aquellas salas donde, digamos, las salas de quemados, o sea, donde hay pacientes más críticos. Entonces yo pedí mejoría de servicio, me fui para la sala de unidad de cuidados intermedios y ahí realmente se trabajaba con unas mejores condiciones, pero a la vez era igual. ¿Por qué? Porque el paciente realmente mejoré en el sentido de que no trabajaba con tantos pacientes, porque en la sala de cirugía era yo sola para 29 pacientes. Sin embargo, en la sala de cuidados intermedios era yo sola para 2 o 3 pacientes, máximo 4. Por esa parte yo mejoré muchísimo. Pero de igual manera te veías afectado con la falta de jeringuillas, con las faltas de guantes, porque esos pacientes, sí, era un paciente, pero ese paciente de cuidados críticos lleva muchísimo más tratamiento y muchísimo más cuidado, porque si el paciente está ventilado, hay que aspirar sus secreciones cada 2 horas, alimentar cada 2 horas, cada 4 horas. Entonces son pacientes que necesitan de muchos cuidados y por tanto
necesitabas de muchísimos insumos para un solo paciente. Y era igual, pero mejoré por la otra parte, pero por la parte de los insumos siempre se veía la afectación. Entonces, para mí la etapa más difícil como enfermera fue la etapa del año 2020, que fue cuando llegó a Cuba, cuando llegó al mundo la COVID-19, y fue una etapa muy difícil, porque nosotros, el personal de enfermería, el personal de salud se vio muy golpeado por las escaseces de insumos, y más aquellas salas que trabajaban directamente con el paciente grave. Caballeros, no habían ventiladores mecánicos para todos los pacientes. Tocaba ver cómo pacientes se desvanecían, ¿saben? Y tú no podías ayudarlos porque no tenías, cómo ayudarlos, no tenías cómo ventilar a esos pacientes. Entonces a mí la rabia que me daba en aquel tiempo y el sufrimiento que me daba era que muchos de los familiares no sabían la realidad de las cosas que pasaban, y todo era mentira, porque en el televisor, en los medios de comunicación te decían de que lo había todo, de que todos los insumos estaban para todos los pacientes, de que habían ventiladores, de que había oxígeno, y todo era mentira. Entonces esas cosas a mí me dieron mucha rabia y mucha tristeza, y llevo en mi corazón todos aquellos momentos vividos, caballeros. Se vieron cosas muy, muy feas, muy desagradables en los hospitales debido a la escasez de insumos de todo tipo, principalmente en aquel tiempo los ventiladores mecánicos para la intubación de los pacientes, para que los pacientes pudieran respirar. Debemos decirle así, pudieran respirar, porque para eso son el ventilador mecánico, para brindarles respiración artificial a los pacientes. Y nos vimos afectados muchísimo por esas cosas. Y fue una etapa muy difícil para mí y para muchos de mis compañeros, y sobre todo para los familiares, que sé que muchos no supieron la realidad de las cosas. Pero bueno, este video yo no quiero hacerlo para destapar cosas ni para llevarlo a la política, no. Este video es para contarle de una manera, contarle de una manera u otra cómo es que trabaja el personal de enfermería en Cuba. Y a modo de resumen les quiero decir de que el personal de enfermería en Cuba, y es de salud pública en general, pero bueno, más les digo, el personal de enfermería, porque el personal de enfermería es el que trabaja directamente con el paciente. Para nadie es un secreto de que el médico diagnostica, indica, y el personal de enfermería es el que ejecuta, el que está 24 horas con el paciente, ahí codo a codo. Y a modo de resumen, se trabaja mal porque trabajas con más pacientes de la cuenta, con más pacientes de los que te tocan, con más pacientes de los que tú puedes aguantar. Se trabaja mal porque hay poco personal, y a veces te toca doblar turnos de 48 horas, y son cosas que son irresistibles para un cuerpo humano. Se trabaja mal por la falta de insumos, porque tienes que inventar 25,000 cosas para que al paciente le llegue, el tratamiento, por lo menos no el mejor de calidad, pero el que tú le puedes ofrecer en esos momentos, y aunque sea se salve o que sobreviva o que se cure el paciente, porque realmente lo que queremos hacer es curar a los pacientes, ayudar al paciente. Y entonces pues nada, espero que algunos de ustedes se hayan sentido identificados con este video, que sé que muchos que sí, a lo mejor me están viendo desde Cuba, a lo mejor algún enfermero o médico también se puede identificar con este video y me están viendo desde acá, de los Estados Unidos, España, no sé, otros países. Y nada, quiero enviarle un fuerte abrazo a todos mis compañeros, a todos los colegas de Cuba, del mundo, y nada, que se puede y vamos a por más, vamos a seguir creciendo y vamos a hacer lo que nos gusta, caballero, que no es más que salvar vidas humanas. Los quiero mucho, los invito a que se suscriban al canal. Bye, nos vemos en un próximo videito.